Pues José Manuel. buenos días a todos los participantes en este webinar. Como sabéis, yo soy José Manuel Casas Navarro Roldós, consejero delegado de Roldós Media. Muchas gracias por asistir en nombre de todo el equipo que formamos Roldós. En el pasado mes de mayo realizamos 4 webinars sobre el medio digital y hablamos de formatos publicitarios en medios online, tales como buscadores o redes sociales. Y también realizamos una introducción a la operativa web y al e-commerce. Ahora hemos pensado que sería interesante presentar 4 más sobre los medios más tradicionales y que agrupan la mayor parte de la inversión publicitaria en España. Tras los 2 primeros que dedicamos a la televisión y a la radio, este jueves Carolina Santiago nos va a enseñar cómo se planifica y qué elementos hay que tener en cuenta para una campaña de exterior o campaña OOH, Out of Home. Ya solo nos quedará el webinar sobre prensa que impartirá Quique Soriano el próximo jueves. En la parte técnica nos ayudará, como siempre, Swan Zanelli, que forma parte del equipo digital. Os recuerdo que no tendréis ni micros ni cámaras activadas durante la presentación, que durará unos 40 minutos. Mientras tanto, podéis dejar escritas vuestras preguntas y comentarios en el chat que tenéis en la parte baja de la pantalla y las responderemos en un coloquio al finalizar la presentación. Ya sin más que añadir, doy paso a Carolina para que nos hable del medio exterior. Muchas gracias. Gracias a ti, José Manuel. Bueno, vamos a dar comienzo. Como hemos comentado, en esta ocasión hablamos de la publicidad exterior o out of home, publicidad out of home, que es publicidad exterior, ¿de acuerdo? Esta slide, los que habéis estado en los webinars anteriores ya la habéis visto, es una representación de los distintos departamentos de Roldós con sus responsables, ¿de acuerdo? Para que tengáis, bueno, una cara a qué asociar cada departamento. Y bueno, la división de las diferentes partes de la presentación es muy similar en todas las presentaciones. Hacemos una breve descripción del medio en diferentes conceptos, luego hacemos un pequeño marco histórico, luego hablamos de los distintos formatos y para qué sirven esos formatos, qué objetivos persigue cada formato, el alcance que podemos conseguir con estas campañas, qué nivel de segmentación, etcétera. Y luego, por último, pues las cosas buenas y las malas del medio, ¿de acuerdo? Las ventajas y las desventajas. Comenzamos por la descripción. Bueno, en primer lugar, el medio exterior se contempla para 3 tipos de campaña principalmente, ¿de acuerdo? En primer lugar, estaríamos hablando de una campaña de imagen de marca y notoriedad, porque el medio exterior ofrece formatos muy cualitativos, gran formato, que nos permiten hacer campañas muy notorias. Aquí, por ejemplo, como ejemplo, vemos una lona, que además de ser lona, que es un gran formato, pues tiene una creatividad como que sobresale, ¿no? En 3D de la lona. Luego tendríamos la posibilidad de hacer campañas locales, ¿de acuerdo? Por ejemplo, pues si tenemos que hacer una campaña en la ciudad de Madrid, pues se puede hacer con el medio exterior, ¿de acuerdo? Con diferentes opciones que veremos más adelante. Y luego una campaña de señalítica, que sería cuando necesitamos informar a la audiencia de dónde está nuestro punto de venta. Luego, aquí vemos más o menos los 4 grandes grupos que dividen el exterior. En primer lugar, tendríamos el mobiliario urbano, que en principio sería pues todo aquel que está pensado para un uso adicional al del publicitario, ¿de acuerdo? Pues, por ejemplo, las marquesinas de autobús, los mupis, las columnas, los relojes, los contenedores, ¿de acuerdo? Son todo formatos publicitarios, pero forman parte del mobiliario urbano de una ciudad. Luego está el gran formato, que son todos aquellos que son más grandes del tamaño mupi, pues que estarían las vallas y las carteleras o los monopostes. Luego tenemos el transporte, todos aquellos soportes que son vehículos, ¿de acuerdo? Que estarían pues los autobuses, la publicidad en metro, los tranvías también, los trenes, ¿no? Aeropuertos. Y luego están el resto de soportes. Ahí tenemos principalmente soportes no tan convencionales, por ejemplo, pues las lonas publicitarias, los luminosos o las acciones en centros comerciales, ¿de acuerdo? Todas aquellas acciones que no estarían contempladas dentro de los anteriores.
Entonces, aquí, como descripción del medio, ¿qué cabe resaltar? Bueno, lo hemos visto en las anteriores presentaciones, tanto en la de televisión como en la de radio que presentó Quique. Exterior, a nivel de recuerdo, es el medio que podríamos decir que es más rentable, ¿de acuerdo? Porque, bueno, con un nivel de inversión, aquí vemos en el margen derecho de la presentación, vemos el cuadro de la inversión que representa el exterior sobre el total de inversión publicitaria, ¿de acuerdo? Representa el 7,14, que es poquito, pero fijaros que el nivel de recuerdo pues es muy alto, ¿no? Es el 81%. Y aquí abajo, en el cuadro de abajo, vemos que exterior junto con cine son los dos soportes o los dos medios, porque antes cine estaba englobado dentro de exterior, pero hace años que se independizó. Entonces, pues son los dos medios que generan mayor nivel de recuerdo. ¿Qué implica esto? Pues que si la inversión es menor y el recuerdo es mayor, pues el soporte o el medio es más rentable, ¿de acuerdo? Podríamos contemplar que el medio exterior es el más rentable dentro de todos los medios, a pesar que no tiene otras virtudes como el hecho de que sea audiovisual o que lo veamos en un momento cautivo, que el cine sí, por ejemplo, pero el exterior no, ¿no? Tiene ventajas y desventajas, pero a nivel de rentabilidad, bueno, son los medios más rentables. Luego un pequeñito marco histórico, ¿vale? Como os imagináis, bueno, el medio exterior es el rey de la antigüedad, es el más antiguo de todos, es el que se utiliza desde antes de Cristo concretamente. Los mercaderes utilizaban piedras labradas para poner en los caminos, para informar de lo que vendían, etc. Entonces, bueno, es un medio que se ha utilizado de toda la vida. Luego en el siglo XV salió la imprenta y empezaron los folletos, la repartición de folletos por la calle, propagandísticos, que a día de hoy están prohibidos, pero bueno, en su momento fue el siguiente paso. Y luego, bueno, en el caso de Roldós concretamente, que fue fundada en 1872, pero sobre el 1920, Roldós presentó sus pizarras, las pizarras de Roldós, que exponían los resultados futbolísticos y la gente se agrupaba aquí para poder ver los resultados en estas pantallas, ¿no? Y a nivel de publicidad exterior, pues fue la primera incursión de Roldós. Luego tenemos los formatos y los objetivos, ¿de acuerdo? Lo que comentábamos, dependiendo del objetivo que persigamos, utilizaremos un u otro formato. Es decir, no voy a utilizar el mismo soporte si yo tengo un objetivo de cobertura local, si quiero conseguir cobertura sobre mi target en una ciudad concreta, que si pretendo hacer una campaña de segmentación geográfica o de señalítica, ¿no? Dependiendo del objetivo que yo tenga, voy a utilizar uno u otro soporte. Y ahora vamos a ver qué objetivos le da uso cada soporte. Aquí tenemos, por ejemplo, si yo tengo una intención de cobertura local porque quiero hacer una campaña, por ejemplo, en la ciudad de Madrid o en la ciudad de Barcelona, ¿qué voy a utilizar? Pues principalmente voy a utilizar los MUPIs de calle o las marquesinas, que son circuitos configurados especialmente para construir cobertura. Están compuestos por aproximadamente unas 400, 500, 800 caras, menos caras si son ciudades más pequeñas, pero están diseñados para construir cobertura en la ciudad. Entonces están ubicados en zonas muy concretas, donde hay mayor paso de gente y, bueno, están pensados para este objetivo, para cobertura. Luego los autobuses. Los autobuses, claro, son dinámicos, van circulando por toda la ciudad. Si hacemos un circuito de bastantes unidades de autobuses, podemos tener una buena campaña de cobertura local. Luego las vallas, exactamente igual que los MUPIs o los MUPIs de metro. Sí que es cierto que los MUPIs de metro solo impactarán sobre las personas que se desplazan en el transporte, pero hay algunas ciudades que tienen una red de metro lo suficientemente grande, como es el caso de Barcelona y Madrid, que nos pueden permitir hacer una campaña de cobertura local. Luego tendríamos una campaña de segmentación geográfica o de señalética, ¿no? Que comentábamos antes. Pues bueno, aquí principalmente se usan las vallas, bueno, con una creatividad que indique la dirección de nuestro negocio o nos indique a cuántos metros está ubicado. Luego los monopostes, los hemos visto en cientos de carreteras, monopostes indicando la salida que tenemos que coger para llegar al punto que nos quiere indicar el anunciante. O luego los MUPIs de calle, que son menos frecuentes utilizarlos para este objetivo, pero también se utilizan si están cerca de nuestro emplazamiento. O bueno,
el MUPIs de metro, cabinas telefónicas, bueno, todos aquellos aquí más es el criterio de proximidad del soporte a nuestro punto de venta que el formato en sí mismo. Y luego estarían las campañas de notoriedad. Aquí vemos, por ejemplo, autobuses formatos integrales. Claro, para una campaña de cobertura voy a utilizar un formato más estándar, pero mayor cantidad de autobuses, pero para una campaña de notoriedad voy a utilizar menor cantidad de autobuses, pero en formatos muy notorios, en formatos integrales o formatos plus, etc. Luego, las lonas publicitarias, los monopostes también pueden ser utilizados para campañas de notoriedad. Y luego pequeñas acciones en formatos, en soportes convencionales, pero que los customizamos para que sea una campaña de notoriedad. Ahora veremos algunos ejemplos. Luego, por ejemplo, los tranvías, ¿no? En Barcelona está el tranvía de Barcelona que se puede hacer integral. En Sevilla también hay un muy buen tranvía que se utiliza para hacer campañas de notoriedad. Entonces, aquí vamos a ver algunos ejemplos de estos soportes en el uso que hemos comentado. Por ejemplo, para objetivo de cobertura, pues utilizaríamos, como comentábamos, en primer lugar los autobuses en formato estándar, ¿de acuerdo? Es un formato a nivel creativo más pequeñito, pero nos abarata los costes y nos permite hacer mayor cantidad de autobuses. Por ejemplo, en Barcelona, con una campaña de unos 25 o 30 autobuses, podemos tener una cobertura muy alta, a lo mejor rondando, dependiendo del target que estemos trabajando, pero rondando el 70% tranquilamente solo con la campaña de autobuses. En mobiliario urbano, pues exactamente igual. En lugar de seleccionar algunos OPIs concretos, cogemos el circuito, por ejemplo, Gran Barcelona o Gran Madrid, que implica muchas unidades ubicadas estratégicamente para construir cobertura en esta ciudad. Luego aquí tenemos algún ejemplo de vallas o abajo pues un ejemplo de metro. Luego, otro objetivo que hemos comentado es el de señalítica. Fijaros que los soportes son bastante similares. En primer lugar tenemos el mobiliario urbano. Sí que, por ejemplo, el autobús no tiene sentido en señalítica porque se mueve, entonces deja de estar cerca de nuestro punto de venta. Pero, por ejemplo, el MUPI o el MUPI de metro o las vallas o las cabinas que vemos aquí son soportes estáticos que pueden estar cerca de nuestro punto de venta y en función de su proximidad, pues colocaremos una creatividad que indique un mensaje u otro, pues a 500 metros o en la salida tal, etc. ¿no? Y luego lo que comentábamos, ¿no? Soportes convencionales con creatividades no tan convencionales. Aquí, por ejemplo, vemos arriba vemos una lona que emula como si fuera, es un túnel donde entran los coches, ¿no? Y parece que entran dentro de la boca de la creatividad. Luego, pues esta valla que es un tirachinas. O sea, son todo creatividades originales utilizando formatos convencionales, pero con una creatividad adaptada. ¿Vale? Aquí podemos hacer, bueno, cientos de ideas, tantas como el anunciante se atreva a arriesgar o como la agencia creativa se atreva a proponer. Normalmente los medios suelen estar dispuestos a hacer cualquier tipo de acción especial, pero lógicamente los costes siempre serán superiores a los de la campaña convencional. Luego aquí tenemos un pequeño panorama, ya aviso que no están todos los proveedores de ámbito nacional, ni están todos los soportes que ellos tienen colocados en el mapa, pero he puesto más o menos los principales para que tengamos una idea de qué proveedores tenemos que utilizar dependiendo de la comunidad en la que queramos hacer campaña. Por ejemplo, empezamos por JCDecaux y Clear Channel, que son los dos principales proveedores de mobiliario urbano. Mobiliario urbano hemos visto que eran, pues eso, marquesinas, MUPIs, relojes, ¿no? Entonces vemos que actualmente, porque esto depende de los contratos que se hacen durante determinados periodos, a lo mejor durante un año, durante 4 años, dependiendo de lo que se extienda el contrato, pero actualmente JCDecaux tiene la explotación de los MUPIs de Madrid, pero Clear Channel tiene las marquesinas. Y en el caso de Barcelona, pues Clear Channel tiene la explotación del mobiliario urbano de Barcelona. Veis que además llevan otras varias ciudades, ¿no? Entre JCDecaux y Clear Channel llevan gran parte del territorio nacional en mobiliario urbano. Luego tenemos Exterion Media, que es un proveedor de toda la vida que ha tenido vallas a nivel nacional en prácticamente todas las ciudades, en muchísimas ciudades. Y luego ahora también es líder en autobuses, es decir, lleva la gran mayoría de ciudades de España en autobuses. Por ejemplo, lleva los autobuses de Madrid, tanto los urbanos como los interurbanos.
Hace poquito hubo concurso de los de Barcelona y, bueno, finalmente pues se paró con tema de la pandemia y tal. Están pendientes de volver a reanudar este concurso para ver si finalmente los llevaría Exterior Media o Promedios, que es quien los está explotando a día de hoy. Pero claro, Exterior Media, aparte de Madrid, pues lleva Valencia, lleva Sevilla, lleva Vigo, en Castilla y León lleva varias ciudades. Entonces, bueno, es un proveedor que para hacer campaña de autobuses nacional vamos a tener que contar con él, ¿de acuerdo? Que es uno de los principales soportes para hacer campañas, son los autobuses, ¿no? Luego tenemos Exterior Plus, que es un player relativamente nuevo en el mercado, que, bueno, lleva los aeropuertos tanto de Barcelona como de Madrid, ¿de acuerdo? Que son los más importantes. Luego tenemos a IEPE, que es uno de los proveedores principales de vallas y monopostes a nivel nacional. Ya veis que tiene vallas y monopostes prácticamente en todas las comunidades. Luego tenemos Maya, que Maya no es un proveedor que sea muy grande, pero es el exclusivista que tiene el patrimonio, todo el patrimonio de las Islas Baleares, ¿de acuerdo? Cualquier campaña que queramos hacer en las Islas Baleares hay que hacerla con Maya. Luego tenemos Promedios, que tiene, pues, a día de hoy sigue teniendo los autobuses de Barcelona, que son muy importantes para muchísimas campañas, porque Barcelona es una ciudad principal para campañas nacionales. Y luego pues tiene autobuses también en Bilbao, tiene el metro de Bilbao, tiene el metro de Valencia, bueno, tiene algunos otros soportes también importantes, pero su buque insignia son los autobuses de Barcelona. Y luego tenemos también Main, que no es un proveedor muy grande, porque está en Barcelona solo, pero tiene soportes muy importantes en la ciudad, y la ciudad es una ciudad importante para las campañas nacionales, que llevaría el tram de Barcelona y los ferrocarriles de Barcelona, que nos sirven para cuando el metro no llega a la zona donde queremos llegar, es como el metro del Baix Llobregat, ¿no? Que llega a esa periferia que puede ser interesante y estratégica para nuestras campañas. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito del alcance, ¿de acuerdo? Aquí vemos que, bueno, esta slide me parece que la hemos visto en alguna otra presentación. Televisión es la líder a nivel de penetración, pero exterior junto con digital son los segundos medios para construir cobertura a nivel nacional, ¿de acuerdo? Es un medio muy importante para construir cobertura, a pesar de que no es un medio que vamos a utilizar para hacer campaña en todas las comunidades. Generalmente, pues si hacemos una campaña de televisión, está demostrado que el mejor refuerzo es una campaña de exterior en las ciudades principales. Podemos incrementar nuestra cobertura hasta un 20% reforzando la campaña con exterior, pero generalmente se hará solo en las ciudades principales, no en ámbito nacional. Y luego aquí vemos, pues ya que no lo vamos a hacer en ámbito nacional, cuáles son las comunidades autónomas que de alguna manera, mayor retorno pueden tener o mayor recuerdo. Aquí vemos un mapa de calor que contempla tanto la densidad de población como el nivel de recuerdo del medio en cada provincia. Entonces, bueno, aquí en este caso en cada comunidad autónoma. Entonces, aquí vemos que por densidad de población y por nivel de recuerdo, Cataluña, Madrid y Andalucía serían las tres comunidades autónomas donde sería más rentable hacer campaña, ¿de acuerdo? Y aquí vemos un globito aquí abajo en el margen derecho que nos indica que la ciudad, solo la ciudad de Barcelona y de Madrid representan el 21% del recuerdo de exterior nacional. Es decir, que haciendo una buena campaña de exterior en estas dos ciudades estamos llegando probablemente al 21% de nuestro público objetivo con este medio. ¿De acuerdo? Y luego pues vemos que Comunidad Valenciana sería la que le sigue. Y luego, en tercer lugar, pues tendríamos pues, la parte de Galicia, Castilla y León y el País Vasco, y también las Canarias. Bueno, esto es más o menos para tener en cuenta a la hora de decidir en qué ciudades voy a hacer publicidad exterior, pues bueno, tener en cuenta, aparte de mis criterios de marca, lógicamente estratégicos, pues ver en cuáles puede ser más rentable hacer publicidad, pues para no malgastar, ¿no? No generar lo que nosotros llamamos no generar desperdicio en la inversión. Y luego aquí tenemos un cuadro que nos viene a demostrar que en cada comunidad tiene sus peculiaridades respecto a los soportes. Nosotros podemos decidir hacer una campaña de autobuses en X ciudades y aquí, por ejemplo, vemos, abajo veis las ciudades que estamos contemplando, ¿de acuerdo? Hacemos una valoración de nacional, Barcelona, Madrid, Sevilla y Valencia. Barcelona es naranja, Madrid es gris,
Sevilla es amarillo y Valencia es celeste. ¿Qué pasa? Si nosotros queremos hacer una campaña de autobuses en todas estas ciudades porque queremos ir con el mismo formato homogéneo en todas las ciudades que vamos a hacer exterior, estaríamos bien porque vemos que el nivel de recuerdo de autobús en todas las ciudades es alto. Pero ¿qué pasa si hacemos relojes? Pues bueno, observamos que el recuerdo de relojes en Barcelona es muy bajo respecto al nivel de recuerdo que tiene en Sevilla. ¿Esto por qué es? Pues porque en Sevilla probablemente los relojes, primero, pues hay mucho más parque de relojes, mucha más cantidad de soportes, están mejor ubicados y forman parte del mobiliario urbano. En el caso de Barcelona, los relojes están colocados solo en algunas partes, concretamente en el puerto de Barcelona, en partes muy, muy concretas, con lo cual el nivel de recuerdo es muy bajo. Con lo cual, si queremos unificar un único soporte para todas las ciudades, debemos tener en cuenta esto. Por ejemplo, el metro, ¿no? Un poco más abajo, dentro del gráfico, vemos un poquito más abajo la publicidad en el metro, televisiones en el metro. ¿Qué sucede? En Barcelona y en Madrid, que son ciudades que tienen una red de metro amplia, el nivel de recuerdo es alto, pero por ejemplo en Sevilla, que tiene una red de metro de aproximadamente unas 20 paradas, el nivel de recuerdo es bajo. ¿De acuerdo? Entonces son aspectos que tenemos que tener en cuenta a la hora de decidir qué formato y qué soporte vamos a hacer en las ciudades que queremos hacer campaña de exterior. Luego pasamos a las ventajas y desventajas. A ver, en exterior hay una ventaja principal muy notoria y una desventaja muy notoria. Vamos a ir por partes. En primer lugar, la ventaja ya la hemos visto, ¿de acuerdo? El nivel de recuerdo. El nivel de recuerdo del medio exterior es muy alto. Sí que es cierto que tenemos que limitar nuestras creatividades a mensajes de imagen, ¿de acuerdo? Tienen que ser mensajes muy claros, con poco texto, pero es un medio que se recuerda muy por encima de la media. Aquí vemos el gráfico a nivel de inversión, es muchísimo más alto en otros medios y en exterior es más bajo, pero el nivel de recuerdo es muy alto, con lo cual el ROI es el más alto de todos los medios. Pero respecto a desventajas, tenemos una desventaja principal, ¿de acuerdo? Que es que la estamos salvando con los años, lógicamente, pero el medio exterior a nivel de medición todavía no ofrece una solución definitiva. Sí que es verdad que Geomex, que ahora vamos a ver un vídeo de Geomex 3.0, que es la nueva evolución de Geomex, nos permite la medición de circuitos configurados, tanto nacionales como de ciudades, pero aquí no podríamos englobar los autobuses porque requerirían de un GPS, con lo cual no están dentro de Geomex, pero sí que es cierto que Exterion Media, que es el principal proveedor de autobuses a nivel nacional, ya está implementando tecnología a través de los dispositivos móviles para poder dar soluciones a nivel de cuantificación del target y definición de la audiencia. Pero a día de hoy, bueno, estamos avanzando, pero todavía no estamos a la altura ni de la medición de televisión, ni de la medición de radio o digital, ¿de acuerdo? Pero vamos a ver este vídeo que nos explica cómo mide Geomex las coberturas en exterior. Las principales agencias de medios y empresas de exterior, junto con Cuende Infometrics, han trabajado en la evolución de Geomex. El sistema de medición de audiencias de publicidad exterior. Sus objetivos son ampliar el estudio, adaptarse a las nuevas peculiaridades del sector, mejorar la comparación con otros medios e incorporar estándares internacionales. A la influencia de la distancia, tamaño y orientación del soporte se le añaden los Visibility Adjusted Contact para aumentar la precisión de las métricas. Esta matriz de visibilidad es el estándar internacional. No es igual el contacto con un soporte en una calle de un carril o de varios carriles, o a distinta altura, o el medio de transporte del sujeto. Cómo se perciben por la noche
diversidades geográficas. Por ejemplo, no hay las mismas horas de luz en Málaga que en Lugo. Conceptos fáciles de entender, pero de medición compleja. Ante los nuevos retos planteados en los medios publicitarios y anticipándose a la digitalización de exterior, se ha generado una plataforma de investigación avanzada que incluye más entornos publicitarios. El sistema facilita la planificación transversal por targets y geografías desde áreas metropolitanas hasta cobertura nacional. Geomex 3.0. Con estándares internacionales. Mayor precisión. Mejor integración con otras fuentes. GRPs ajustados. Y mayor facilidad en la explotación. Geomex 3.0. Ahí habéis visto, hablaba de la digitalización, ¿no? Como adelantándose a la digitalización. Sí que es cierto que hoy en día Geomex en los soportes estáticos tiene capacidad de medición en los circuitos configurados y nos puede dar datos de cobertura, de GRPs, de OTS, de estos circuitos configurados, pero a lo mejor si nosotros queremos hacer una campaña en 4 o 5 soportes, pues no podemos hacer el cálculo con Geomex de la cobertura específica de ese pequeño circuito, pero bueno, sí que es verdad que las agencias tenemos nuestras propias herramientas o nuestros propios cálculos para poder hacer una estimación, lógicamente, porque los clientes necesitan datos para determinar qué soportes van a utilizar, como los autobuses, ¿no? Hasta ahora no hemos tenido datos de cobertura, pero sí que hemos podido las agencias, a través de determinadas fórmulas, sacar una estimación de cobertura, porque hemos visto que a nivel de recuerdo, por ejemplo, los autobuses es el soporte más recordado, a pesar de no disponer de esa información, ¿no? Entonces sería una lástima el no poder facilitar un dato que impidiera que la agencia pudiera ofrecer ese soporte o que el anunciante lo escogiera por el hecho de no disponer de esa información. Y hablando de la digitalización del parque de publicidad exterior, de acuerdo, de todos los soportes que conforman la publicidad exterior, a día de hoy los soportes digitales representan aproximadamente el 10% del total del parque de soportes que existen a nivel nacional. Pero, por ejemplo, Clear Channel, así como os comentaba antes que Exterior Media está evolucionando la tecnología a través de los dispositivos móviles para poder ofrecer datos de su audiencia, Clear Channel ha creado Radar, ¿de acuerdo? Radar es una herramienta que implica una evolución en la cuantificación de las audiencias y no solo en la cuantificación, sino en la segmentación de estas audiencias. Os pongo el vídeo porque quedará mucho más claro de lo que lo pueda explicar yo. Publicidad exterior, visible, notoria y eficaz. Un básico en cualquier plan de medios que no deja de evolucionar gracias a la tecnología. Hoy en día, nuestras audiencias no se separan de sus smartphones. Y si lo consienten, sus dispositivos generan anónimamente puntos de ubicación recurrente. ¿Qué pasaría si con toda esa información pudiéramos crear una representación real de sus comportamientos? Clear Channel Radar acumula y organiza todos estos datos de forma sencilla y los mapea y relaciona con su cartera de soportes publicitarios. Agrupa a las personas por sus datos demográficos, sus intereses, los lugares que visitan y los trayectos que realizan. Identifica comportamientos y nos muestra qué pantallas y momentos son más adecuados para conectar con ellos. Se acabaron las hojas de cálculo llenas de datos incomprensibles. Desde ahora es posible acceder a toda la información necesaria para mejorar campañas y alcanzar tus objetivos. Encuentra a tus clientes potenciales, aquellos que aman el deporte y les gusta estar a la última. Conoce sus aficiones y redirígelos a la tienda conectándoles en aquellos lugares donde les gusta estar gracias a Radar. Radar te ayuda a conocer a los clientes de los restaurantes de la competencia, dándote la oportunidad de contactar con ellos en sus traslados, no solo cerca de estos restaurantes, también en otros lugares que frecuentan.
¿Quieres alcanzar a una nueva audiencia de padres que tratan de conciliar familia y hobbies? Gracias a Radar, un nuevo producto puede impactar a mamás y papás en sus trayectos habituales. O encuentra a jóvenes cinéfilos de 18 a 24 años con Radar, contactando con audiencias jóvenes en los lugares en los que pasan tiempo antes de ir al cine. No importa quién sea tu audiencia, Radar sabe dónde encontrar a esos grupos y cuáles son los mejores momentos para conectar con ellos. Mejor, más rápido y más fácil que nunca. Clear Channel Radar. Bueno, da un poco de miedo, ¿eh? Pero no es nada distinto de lo que ya se está haciendo en el entorno digital. Es decir, podemos identificar a través de los dispositivos móviles de nuestra audiencia qué lugares visitan frecuentemente e impactarles con la creatividad que encaja con su perfil de consumo. ¿De acuerdo? Bueno, es la evolución que lógicamente está sujeta a la digitalización de los soportes, pero es el futuro y hoy en día ya es casi el presente. Lo que pasa es que, bueno, tenemos que ir avanzando en este sentido. Y aquí tenemos, por último, las ventajas y desventajas principales. Hemos visto la más importante a nivel de ventaja es el nivel de recuerdo, el ROI, ¿de acuerdo? Y a nivel de desventaja, pues la dificultad de la medición. Pero hay otras, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver... Uy, perdón. Intento moverme las caras para poder leer todo el texto, pero se me pasa la slide. A ver si lo consigo. Ahí. Bueno, pues como ventajas, aparte del recuerdo, tenemos la capilaridad, ¿de acuerdo? Podemos tener soportes en todas las ciudades, en todos los rincones de España. Luego la diversidad de formatos. Tenemos múltiples formatos en función del objetivo que persigamos. Autobuses, OPIs, vallas, monopostes, todos los tamaños, todos los tipos de formatos dentro de los propios soportes. Luego hay una gran cantidad de proveedores, que esto veremos que también en algún sentido puede ser una desventaja, pero el hecho de que haya muchísimos proveedores nos permite el siguiente punto, que es el poder de negociación. Es decir, si nosotros en una ciudad sabemos que queremos hacer exterior y hay muchos proveedores, podemos escoger en función de los costes que nos propone cada uno o del presupuesto que nosotros tengamos. Luego, la capacidad de segmentación geográfica. Podemos segmentar a la mínima expresión. Podemos poner un soporte en una calle concreta, en una esquina. O sea, es la máxima segmentación posible, el medio que ofrece una capacidad de segmentación máxima. Y luego los formatos, que podemos hacer formatos sencillos, formatos más notorios, etc. Y luego, como desventajas, tendríamos, lógicamente, la dificultad de medición, que todavía no está a los niveles que necesitaríamos. Luego están los costes de producción, ¿de acuerdo? Si hacemos campaña de autobuses, campaña de vallas, todos estos soportes requieren de una producción de vinilos, de papel, etcétera, que son unos costes extras. Bueno, pues podríamos contemplarlo como una desventaja. Luego, la complejidad de adaptación de los diseños. Esto es una cosa que nos encontramos muchísimo y es que cuando las agencias creativas de los anunciantes pues están acostumbradas a hacer formatos más convencionales, como a lo mejor pues páginas en revistas o páginas en prensa o incluso vídeos para digital, ¿qué pasa? Que en exterior tenemos multiplicidad de formatos. Entonces, hacer las adaptaciones para los autobuses, para los MUPIs, a veces es complejo meter un mensaje de una forma atractiva en un soporte tan distinto. No es lo mismo un mensaje para un MUPI que un mensaje para un autobús que se mueve. No podemos colocar texto, tienen que ser mensajes claros, imágenes grandes, ¿no? Entonces, esta dificultad a veces hace que las campañas pierdan visibilidad solo porque no somos capaces de adaptar correctamente a los formatos. Luego, en el caso de digital, hablábamos de los costes de producción en papel, pero en el caso de digital tiene la ventaja de que no tenemos los costes de producción, pero la exhibición es menor, porque vamos a estar en carrusel con otros anunciantes, entonces apareceremos cada X minutos, nuestra creatividad, en rotación con otras. Bueno, pues puede contemplarse como una desventaja. Luego, la complejidad de seguimiento. En digital podemos hacer una campaña nacional, en radio podemos hacer una campaña nacional y en televisión y obtendremos datos de las audiencias que hemos impactado, casi a tiempo real de cuánta gente estamos impactando, pero en exterior requiere de desplazamiento. Tenemos que ir a esas zonas o esperar que los proveedores nos manden los comprobantes fotográficos
pero bueno, en ocasiones requiere de desplazarse a la ciudad para hacer las fotos, para comprobar que el soporte se ha fijado correctamente. Entonces, bueno, a veces las agencias tenemos que hacer este trabajo de ir hasta el lugar y ver que el soporte se fija correctamente, hacer las fotos correspondientes, etc. Y luego los múltiples proveedores, antes lo veíamos como una ventaja, pero a veces también puede ser una desventaja, porque hay proveedores muy, muy locales que a lo mejor tienen 4 o 5 vallitas, pero que son las buenas en una población, y hay que averiguar, indagar, a ver cuál es ese proveedor local, contactar con él. Bueno, es un trabajo de campo que se tiene que hacer y que lógicamente las agencias hacemos, pero bueno, es una dificultad más. Y luego es muy costoso para hacer una campaña nacional. Como comentábamos antes, lo ideal es utilizar el medio exterior como refuerzo en las ciudades principales, pero si pretendemos hacer una campaña nacional, los costes suben, lógicamente, ¿no? Entonces, bueno, no es el idóneo para hacer una campaña nacional en todas las ciudades. Quizá puede ser un refuerzo y luego hacemos una campaña de televisión y de radio y lo reforzamos con exterior, que está demostrado que el medio exterior mejora aproximadamente en un 30% el alcance que podemos tener con una campaña de televisión, ¿no? Entre un 20 y un 30, dependiendo de cuántas ciudades y cuántos soportes. Bueno, y ahora sí, eso es todo. Muchas gracias a todos por asistir y doy paso a José Manuel. Muy bien, voy a ir reactivando micros y cámaras. Un segundín. Estupendo. Yo no sé, ahora ya se me puede escuchar y ver. Te escuchamos. Sí. Pues muchas gracias, Carolina, como siempre, también tú, en el día de hoy. Como hace 2 semanas te has ajustado perfectamente al tiempo y así dejamos algunos minutos para alguna pregunta, que ya veo que tenemos alguna pregunta de Daniel. Pero yo, como siempre, me gusta iniciar el diálogo con alguna pregunta o reflexión. Creo que destaco lo que tú has dicho del recuerdo, ¿no? Claro, al final, las campañas publicitarias se hacen para que la gente recuerde ese mensaje, ese anuncio, ese producto o ese servicio. Y el medio exterior, pues junto con la televisión, como tú has dicho, son los que tienen un mayor recuerdo, incluso el cine, porque el cine, claro, hay menor inversión, la gente está cautiva, lo cual es importante, y con la pandemia, pues lamentablemente, el cine tiene ahora sus dificultades. Entonces, digamos que el recuerdo en exterior, dada la inversión que tienes que realizar, pues tiene un ROI interesante. Lo del radar de Clear Channel a mí también me ha dado un poco de yuyu, porque caramba, que te estén observando ya como en las redes sociales, pues bueno, me parece que estamos viviendo Matrix, ¿no? Pero bueno, es la forma realmente de medir, porque la medición en exterior es quizá una de las dificultades, como has señalado, comparando con los otros medios, sobre todo con el digital, que es el más fácil y más inmediato de medir. Ahora, la televisión tiene, ya sabemos, todos estos aparatos puestos en una serie de sitios, que pueden ser 2.000, pueden ser 3.000, pero no hay más. Entonces, no deja de ser una información de una determinada cantidad limitada de exposición. Mi pregunta iba sobre el refuerzo, y tú lo has señalado también ahora al final. Nosotros tenemos clientes que solo hacen exterior, cogen una serie de autobuses, una serie de MUPIs o de monopostes, los tienen ahí y no hacen nada más, ¿no? Otros, en cambio, como tú dices, pues hacen refuerzo. Entonces, la pregunta sería, supongo que también dependerá del presupuesto, pero ¿qué consejos darías tú para cuándo hacer refuerzo y cuándo no hacerlo? O sea, cuándo hacer solamente campaña exterior. ¿En qué casos reforzarías y en qué casos no hace falta reforzar y solamente me quedo con el medio exterior? Bueno, dependiendo sobre todo de los objetivos que tenga uno como campaña y las zonas que quiera impactar. Lógicamente hay algunas ciudades en las que el medio exterior, como hemos visto en el mapa de calor, el exterior no es el medio, a lo mejor, líder para conseguir llegar a nuestra audiencia. A lo mejor veremos el webinar de prensa que presentará aquí la semana que viene. Hay ciudades donde la prensa se lee muchísimo y realmente es un medio que sorpresivamente llega a muchísima gente y, sin embargo, en otras ciudades apenas se lee la prensa en papel, ¿no?
Entonces, bueno, yo creo que si queremos hacer campaña en las principales ciudades como son Barcelona, Madrid, Valencia, Sevilla, son ciudades donde el exterior funciona muy bien. Entonces aquí sí que es verdad, hemos visto que el medio exterior en términos globales, nacionales, es el que mayor recuerdo genera, o sea, sería un medio a valorar en prácticamente todas las ciudades, pero en determinadas ciudades vale la pena hacer el estudio y el análisis de a ver si realmente es la opción más rentable o más apropiada para el mensaje que queremos comunicar. También depende del objetivo de campaña, si queremos un objetivo de notoriedad o lo que queremos es venta, ¿no? Entonces, a lo mejor pues, nos interesa más una campaña digital, que podemos comprobar realmente los leads, hacer un seguimiento más concreto del alcance de la campaña. Bueno, pues dependiendo de estas variables, decidiremos si hacer o no campaña de exterior en esa ciudad. Muy bien. Creo que Quique recoge alguna pregunta, ¿no? Por ahí. Hay un par de... Bueno, primero buenos días a todos, ¿eh? Muy bien, Carolina. Mira, Daniel Carabel nos pregunta, ¿una campaña local en exterior es una buena opción para las pymes? ¿Y cuál es la mínima inversión necesaria para que la campaña tenga visibilidad? Vale, a ver, sin duda es una buena opción, ¿de acuerdo? Sobre todo si lo que queremos hacer es una campaña de imagen. Si nosotros queremos hacer una campaña de imagen y de cobertura en una ciudad, el soporte exterior, el medio exterior es una buena opción. Dependiendo de cómo sea nuestro mensaje, si es un mensaje más de imagen, valoraremos el hecho de hacer autobuses o mobiliario urbano. Si tenemos que poner más texto, pues a lo mejor necesitamos un soporte más estático, pero sin duda es de las mejores opciones, también dependiendo de la ciudad en la que vayamos a hacer campaña, como hemos dicho antes, ¿no? Si queremos hacer campaña en Barcelona o en Madrid, son de las mejores opciones. ¿Y hay alguna mínima inversión necesaria? Respecto a la inversión, es verdad. Depende de la ciudad. Lógicamente, por ejemplo, hasta ahora hacer una campaña en autobuses en Barcelona para tener una cobertura más o menos óptima, necesitaríamos pues unos 25 o 30 autobuses, ¿de acuerdo? Y estamos hablando de cifras superiores a los 10.000 euros, pero no estamos hablando o dependerá del formato también. Si hacemos un formato estándar, a lo mejor podemos hacer una campaña por 15.000 euros en Barcelona perfectamente, y en Madrid a lo mejor necesitamos algunos autobuses más, ¿no? Pero estaríamos hablando aproximadamente de estas cifras. A partir de 10.000 euros sería la cantidad mínima para poder hacer, por lo menos en Barcelona, una buena campaña de autobuses. Y luego en Madrid, pues a lo mejor unos 15.000 euros aproximadamente. Para tener una cantidad de autobuses mínima para poder tener una buena visibilidad. Siempre estamos hablando en formatos estándar. Luego, si vamos a formatos integrales o formatos plus, pues ya el presupuesto incrementaría. Y perdona una cosita, Carol. Yo creo que también se podría comentar que Daniel nos está diciendo, oye, lo del tema que para una pequeña empresa, el tema de exterior, yo creo que cada vez más, o sea, en la época de bonanza, en la época que todo iba muy bien y demás, habían los exclusivistas de las grandes ciudades, no se podían romper circuitos, ¿no? O sea, habían el circuito Gran Barcelona, por ejemplo, de 500 caras, semana 100.000 euros. Poniendo así a bote pronto. Bueno, ahora, por suerte, y para clientes un poco más pequeñitos, sí que hacemos, o se pueden hacer, circuitos más ad hoc, ¿no? Que vayan justo a donde, ¿sabes? Por ejemplo, oye, lo mío se vende en los Corte Ingleses de España, vale, pues hagamos un circuito cercano ¿sabes? Al área de influencia, de donde se venda tal o Correcto. demás, ¿no? Entonces, yo creo que sí. Sí, es una muy buena opción para las pymes y cada vez más, ¿vale? Sí, perdona, y Óscar de ActiServer nos pregunta que en el caso de los buses, ¿qué criterios se utilizan para saber el mejor formato para tu campaña? Bueno, pues lo que comentábamos antes, si tenemos un objetivo de cobertura, primará la cantidad de unidades, es decir, será prioritario hacer mucha cantidad de autobuses, con lo cual optaremos a formatos más sencillos, como podría ser los autobuses estándar, para utilizar ese presupuesto en mayor cantidad de unidades y no en formatos más cualitativos. Si nuestro objetivo es un objetivo de imagen de marca y de notoriedad, haremos menor cantidad de autobuses, a lo mejor en lugar de hacer 30 o 25 autobuses hacemos solo 10,
en formato integral. ¿De acuerdo? Entonces la campaña tiene más visibilidad, tiene más notoriedad, pero lógicamente en términos de cobertura serán datos inferiores. Esto me recuerda a la semana pasada cuando Quique hablaba de la radio, ¿no? Que ya recordaréis que hizo el webinar sobre la radio, que también hubo una pregunta, ¿no? En Navidad, por ejemplo, que si uno quiere hacer una campaña de venta de un producto o servicio en Navidad para que se compre en Navidad o en Reyes, pues ¿qué es mejor hacer? Muchas cuñas en poco tiempo, en la semana antes de Navidad o de Reyes, o bastantes, o sea, las mismas cuñas, pero repartidas en el tiempo, pues un mes y medio antes, ¿no? Y claro. Creo recordar que respondías que, hombre, una campaña de venta, de performance, es mejor concentrar, ¿no? Y aquí un poco también viene a ser lo mismo, ¿no, Carolina? Exactamente igual. Es lo mismo, o sea, hay que decidir renunciar, porque el presupuesto que tenemos es el que tenemos y lógicamente tenemos que tomar decisiones en base a ese presupuesto y los objetivos de campaña. Entonces, priorizamos la frecuencia o priorizamos el volumen de unidades dependiendo de si nuestro objetivo es causar una impresión mucho más impactante, aunque sea en menor cantidad de personas, o realmente lo que queremos es llegar, que normalmente el objetivo principal suele ser el de cobertura, ¿no? Llegar a cuanta más gente mejor. Pero sí que es cierto que a lo mejor podemos utilizar un medio con ese criterio, ¿de acuerdo? Podemos hacer una campaña de tele con criterio de cobertura y, sin embargo, el refuerzo que hagamos en exterior o en radio, hacerlo en concepto de notoriedad y entonces utilizar esos autobuses integrales o campañas de radio que sean pues entrevistas o microespacios como mucho más cualitativos, más costosos, pero más notorios. La cobertura la obtenemos con otro medio, ¿no? Entonces, bueno, ahí está un poquito la dificultad de la estrategia para trazar en función del presupuesto y los objetivos de campaña. Efectivamente. Yo también, a raíz de esto, yo creo que o sea, para hacer marca, conocimiento de marca, posicionamiento de marca y alcance, de que tenga un buen alcance, una marca, pues pienso en marcas importantes, alguna que manejamos nosotros, ¿no? Pues la campaña, una buena campaña de televisión, apoyada, reforzada, como decías, con una campaña de exterior, digamos, de autobuses y tranvías, no el estándar, sino el modelo ya el formato completo, ¿no? En las ciudades principales, Madrid, Barcelona, Valencia, que al final, en función, evidentemente, del producto o servicio, estoy pensando yo ahora en productos que consuman sobre todo sobre todo, ¿no?, en ciudades, y claro, las ciudades grandes, al final, las áreas de Madrid, Barcelona y Valencia, y si quiere Sevilla, se llevan un porcentaje tremendo de los potenciales consumidores. Quizá es lo más interesante que el caballo ganador. Exacto. Tiene su coste, evidentemente, pero tú nos has enseñado en la presentación unos formatos de publicidad exterior en ese túnel con esa boca que se abre y que los que entran en el túnel parece que se los trague la boca, o ese autobús con una persona que está llevando unos perros que se van corriendo para comer la comida de perros y el pobre que los arrastra, pues sale casi del autobús, lo parece, ¿no? O sea que hoy en día la creatividad en exterior es muy interesante y yo animo a las agencias creativas para que, bueno, a sus clientes les ofrezcan el tema exterior cuya inversión es más económica que en otros sitios, pero que la creatividad, digamos, impulsa, ¿no?, y multiplica el efecto que pueden conseguir con una buena campaña en exterior, sea en vallas, en lonas, realmente que el recuerdo, en definitiva, que es, como al principio decíamos, lo más importante de una campaña, pues que puede quedar plasmado muchísimo mejor. Sí, sí, totalmente. Bueno, pues, si... perdón, parece que no hay más preguntas. Vale. Pues entonces, muchas gracias a todos los que habéis participado. Os enviaremos, como siempre, el vídeo completo que empezaba a las 12, ¿no?, del webinar de Carolina a todos, y os emplazamos al cuarto y último de estos webinars sobre medios tradicionales que impartiremos el jueves que viene, día 5 de noviembre, y se hará cargo Quique Soriano y versará sobre la prensa y sus
adendums, como pueden ser pues, dominicales, revistas, que también es importante, tanto en el medio tradicional como en la parte online, ya que la prensa online cada vez tiene el mismo peso en inversión ya que la prensa en papel. Hasta el jueves que viene. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Mateo, por tu mensaje. Bueno, doy por finalizada la sesión. Adiós. Adiós.